Es una bendición estar en esta casa. No dejo de asombrarme de lo grande que es Dios cuando encuentra hijos obedientes. Alguien dele un aplauso al Señor, por favor. He venido en muchas etapas aquí a esta congregación. Vine cuando al pastor se le metió un virus de locura espiritual, aleluya, y dijo: ahora que no hay reuniones, tiremos todo y construyámoslo de nuevo. Le dije: ¿vas a hacer eso? Dije: ay, Jesucristo, que Dios te ayude. Y dijo: lo voy a hacer, pastor. Y pues dije: pues vamos a orar por ti. Mi pastor me ha enseñado que a veces nosotros somos muy brutos. No lo digo por él, lo digo por mí. No lo digo por él, lo digo por mí. De repente ya nos metemos y decimos: Señor. Y le digo yo al doctor Pardillo, que es mi pastor, digo: pues y estaba seguro de hacerlo. Pues yo creí que sí. Pues si no era la voluntad de Dios, ya te metiste. Ahora dile que te saque. Y Dios nunca nos deja en deshonra o en vergüenza, porque nosotros deseamos hacer su voluntad. Miren nada más lo que aquí estamos haciendo. Y ahora es difícil ponerse de acuerdo para dar dinero para una cosa así. Diga: ¡ay, gole! 1, 2, 3. Pero lo más difícil es ponerse de acuerdo para que la obra permanezca y se extienda. El edificio es importante solo en relación a la gente que lo ocupa. Así que así de bello que están haciendo esta edificación, así de bella debe ser la iglesia de Cristo en esta casa. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y bueno, para mí es una bendición viajar con mi compadre, amigo del alma, Sergio Ricardo Anaya Andreu. Así yo me sé todos sus apellidos, el número de su IFE si alguien lo quiere. No es cierto. Es una bendición. Hemos ido a muchísimos lugares juntos, a países. Hemos hecho viajes con propósitos definidos y dirigimos una universidad. Espiga, los que se equivocan mucho en la Biblia cuando la citan o ni la saben citar, les hace falta más espiga. Aleluya. De la cual Sergio es el director, y ahora estoy viendo a Omar, que lo conocí siempre como un músico de un ministerio que apreciamos mucho, de Vida Nueva de Parral, con Enrique y Tita Bremer, pero ahora lo veo predicar y digo: mira, se parece a su pastor, le falta que se le caiga el pelo. No es cierto. Pero cómo me bendijo su corazón, su sencillez, la expresión de sus batallas que nos compartió, y yo le dije amén a 2, 3 cositas que él dijo, porque me tocó saber de eso. Pero qué bendición estar aquí. Vamos a la palabra. Yo he estado orando hace 10 años aproximadamente. El Señor me asignó, me dijo que debía hablar a la nueva generación. ¿Que debía hablar a qué? Y eso no significa a los niños ni a los adolescentes, sino a los que van integrándose al cuerpo de Cristo para ligar sus corazones con sus pastores. Hace 10 años comencé a compartir de Malaquías capítulo 4 y el versículo 6, donde ciertamente, como Omar lo decía hace un momento, si los corazones de los padres y los hijos no se reconectan o conectan, la tierra será maldecida aún dentro de la iglesia. Pero cuando el corazón de los padres y de los hijos se vuelve uno hacia el otro para conectarse y enlazarse, entonces Dios puede impulsar su propósito en la tierra para que haya bendición entre nosotros. Hoy quiero titular la conferencia que voy a dar: verdadero hijo, adoptado y amado. Dígalo: adoptado y amado. Dígalo de nuevo: adoptado y amado. Le tengo una noticia. Si usted no es judío, que la mayoría de los que veo aquí no les veo que sean judíos, tal vez alguno tiene algún antepasado, pero si usted no es judío, usted necesariamente tendrá que ser adoptado para ser hecho hijo de Dios. ¿Alguien me escuchó? Los judíos, o la raza judía, o la descendencia de Abraham, será la única familia o descendencia humana en la tierra que por su origen étnico de nacimiento podría llamarse el pueblo de Dios o los hijos de Dios. Todos los demás somos adoptados. Dígale la cara al vecino, dígale: tú siempre has tenido cara de adoptado. Siempre has tenido cara de adoptado. Fíjese qué tremendo es Dios, porque siempre este estigma de ser adoptado. No sé si a alguien le jugaron una broma cuando estaba chiquito
y sus hermanos mayores, si los tuvo o los tiene, le jugaban la broma: oh, no te pareces a mi papá ni a mi mamá. Y ustedes, una gota de agua de ellos, ¿verdad? Pegadillo, pero le metían en la idea: tú eres adoptado. No, ¿a quién le hicieron esa broma? ¿Y quién se perdió más de una noche el sueño por creer que era adoptado? Mi nuera, la esposa de mi hijo, aquí como dijo Omar, estamos sacando los trapitos de la familia. No, no es cierto. Le jugó a su hermano menor. Mi nuera es de Guadalajara, hija del reverendísimo e ilustrísimo Ángel Ramón Flores. Dios lo tenga bendecido ahí donde está. Y ellos tienen 3 hijos. Mi nuera Dara es la mayor, luego una hija es Esli, y el chiquito es un varón, se llama Roy. Y a Roy pues era el más pequeño, y Dara, la mayor, le jugó la broma de que era adoptado y que era su hijo y que no era hijo de sus papás. Qué terrible, ¿verdad? Y ya cuando hace poquito fueron a comer a la casa, somos familia ya, unidos por la unión de nuestros hijos, y yo le decía: Roy, ¿de veras llorabas? No, pues lloraba bastante, pero ella me dejaba sufrir. Y yo volteé a ver la cara de mi nuera, que parece santa, parece santa. Dije: ¿tú hacías eso? Tremenda, ¿verdad? Pero que se le quite el estigma. Todos somos adoptados y recibimos el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual a través del Espíritu nos conectamos con Dios y decimos: tú eres mi Padre, papito lindo, Padre, te amo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces vamos al tema: verdadero hijo, hijo adoptado, hijo amado, a menos que usted sea judío. En Malaquías 1:6, no 3, porque algunos oyen Malaquías y ni la Biblia quieren abrir. No, dicen: ese libro es peligroso. Tú lo abres ahí, te sacan todo ahí, los diezmos y las ofrendas. No, o sea, eso está en el 3, pero vamos al 1, donde también habla de eso, pero no lo voy a tocar hoy, no tengo esa dirección. Sino el versículo 6 dice: el hijo honra al padre. ¿Qué hace el hijo? Bueno, si es que es hijo. Y el siervo a su señor. Si yo soy padre, dice Dios, está hablando aquí al liderazgo del pueblo de Israel, digamos el liderazgo de la iglesia. El pueblo de Israel es lo correspondiente a la iglesia en el Antiguo Testamento, como la iglesia lo es en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Si yo soy el Señor, ¿dónde está? Si soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi respeto? Dice el Señor de los ejércitos a los líderes espirituales que menosprecian mi nombre y dicen: ¿en qué te hemos menospreciado? Encontramos en la Biblia, no solo en esta expresión, sino en muchas más, que la función de un hijo es honrar al padre. Dígalo conmigo: la función de un hijo, honrar al padre. Nos acaba de decir Omar, los demás pastores, al pastor Sergio, aunque lo he escuchado muchas veces, no supe exactamente qué compartió, pero acabamos de escuchar a Omar decir que una de las características que tenemos es de honrar a los padres. Pues es correcto. La característica principal de un hijo es que honra a sus padres. Jesús vino a esta tierra y, aunque es Dios, decidió honrar al... No hago nada que no haya visto hacer a mi padre, no hablo nada por mi propia cuenta, sino lo que oigo que habla mi padre, eso hablo. Y entonces, ¿tú qué haces? Pues todo lo que mi padre me dice, lo honro. Dígale al vecino: igualito que tú. No, pues si el problema en la iglesia es que somos hijos de Dios, que nos la pasamos deshonrando. Dígale a la persona que está atrás de usted: me pasó rozando, pero yo me agaché. Dígale. Me pasó rozando, pero yo me agaché. Le voy a llevar a unas porciones de la Biblia que lo van a sorprender. El plan de Dios, desde que puso a Adán y Eva en el huerto, ¿desde cuándo? Desde el principio de la raza humana, es tener una familia. Dios ha deseado tener una familia. Ese es el anhelo de un padre. Un matrimonio es matrimonio sin hijos, y puede ser un buen matrimonio, un mal matrimonio. A propósito, el matrimonio es de 3. Matrimonio, no dice madumonio. No es de 2, es de madumonio. Hasta demonio suena. Pero matrimonio es de 3: el hombre, la mujer y Dios.
Un matrimonio puede ser muy lindo, muy proyectar a Jesús por la forma en que se llevan, pero no es familia hasta que hay el Padre Celestial crea al ser, Dios crea al ser humano, en la frase que también Omar usaba de Génesis 2, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, Génesis 1, y conforme a nuestra. Hagamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se usa la palabra Trinidad, pero el Dios Trino está revelado en Génesis, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos. No dijo haré. ¿Cómo dijo? Y entonces, al crear al hombre, lo crea no porque Dios se sienta solo, Dios, o que necesite a compañía del hombre. Dios tiene la compañía, el Padre, del Hijo y de los dos del Espíritu Santo. Ellos tres son una triunidad perfecta. ¿Son qué? Pero anhelan hijos. Y uno preguntaría: bueno, pero tienen ángeles. Si es verdad, la Biblia habla de millones de ángeles. Apocalipsis 5, el apóstol Juan tuvo una visión del cielo y se le permitió ver lo que hay en el cielo, y dice que vio los ángeles alrededor del trono de Dios, y su número era millones de millones. No dice muchísimos, él podía decir muchísimos, dice que el número es un número, 1,000,000 por millones de. Él no lo sabe expresar. Para cuando Juan está diciendo eso, dicen los historiadores, hay 300 millones de habitantes en la tierra. 300. Así que cuando él ve millones no sabe cómo expresarlo. Pero eso sería un 1 con 12 ceros. 1,000,000 es un 1 con 6 ceros. Y lo que vio Juan, 1,000,000 por 1,000,000, es un 1 con 12 ceros. No sé cómo se le llame, pero es bastante grande. No sé si es billón, si es trillón. El anhelo más grande de un padre es tener hijos, pero no tener hijos así como conejitos. Ay, qué lindas criaturas, ojalá nunca crezcan, porque cuando crecen se ponen mal. No, quiere hijos para heredarles todo lo que él tiene y todo lo que él es. Alguien le da un aplauso a Dios. Ese es el fin de tener hijos: bendecirlos, ayudarlos, vertir tu amor en alguien. Inclusive las parejas, los seres humanos, cuando nos casamos, tenemos esa inclinación puesta de parte de Dios, porque aunque la imagen de Dios está distorsionada en nosotros, quedó algo de esa dirección divina en nuestras vidas. Descubriremos nosotros entonces que el deseo de Dios por toda la Biblia es que quiere tener hijos. Por ejemplo, en Juan capítulo 3 verso 9, Juan capítulo 3 verso 9, estas dos porciones en la Nueva Traducción Viviente y 1 Timoteo 3:15 dice: los que han nacido en la familia de Dios. 1 de Juan 3:9, Nueva Traducción Viviente: no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, en 1 de Timoteo 3:15 dice: para que si me retraso, sepan cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Cuando Dios pone a Adán en el huerto, Adán y Eva pecan, se distorsiona el plan de Dios. El plan de Dios era que así como Adán y Eva fueron hechos a la imagen y los hijos de Adán y Eva fueran una extensión de la imagen de Dios. Pero como Adán y Eva pecaron, engañados por la víbora, no estoy hablando de tu suegra, sino de la serpiente que estaba en el Edén. Dice Omar que el primer hombre afortunado de no tener suegra fue Adán, pero tenía una víbora que le hablaba a su señora. Era algo similar. Cuando Adán peca, no cuando Eva peca, pero cuando Adán peca, porque Adán es el responsable, ya no pudo reproducir la imagen de Dios en sus hijos, como dice Génesis 1:26. Dice la escritura en Génesis 5:2-4 que después de que tuvieron a Caín y Abel y uno mató al otro, ¿uno qué? ¡Ay, qué bonita familia pastoral! Caín y Abel, los primeros hijos de
En la primera generación el pecado distorsiona todo. Se distorsiona tanto que un hijo, el mayor, Caín, mata al segundo, el menor en ese momento, Abel. Aunque Dios tenga un plan para las familias, el diablo lo quiere destruir. Pero si tú en tu familia has tenido conflictos donde el diablo ha dañado tus hijos o tu matrimonio, hay esperanza, porque a pesar de que el pecado entró en la vida del hombre, el Señor planeó un plan de redención a través de Jesucristo. Dios no se quedará con los brazos cruzados y nos quiere ayudar a restaurar la familia. Den un fuerte aplauso a Dios. Pero leyendo Génesis 5, voy muy rápido, de 2 al 4, vemos que entonces ellos, después de Caín y Abel, tienen otro hijo. Dice el versículo 2 de Génesis 5: varón y hembra los crió, los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, muchos más, pero empezando por uno, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Cómo lo formó? A su y a su. No lo dice de Caín y Abel, pero entendemos que fue lo mismo. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos hijos se pueden engendrar en 800 años? Haga. Bueno, pues es que había que llenar la tierra, estaba vacía. Ya no, ya está llena. Ya cuando te cases no hay que llenar la tierra. O sea, tú contribuyes para multiplicarte, pero no para llenar la tierra. Dijo: llenen la tierra, multiplíquense y fructifíquense. Eso de multiplicar ya no opera. Eso de llenar la tierra ya no opera, solo opera lo de multiplicar y fructificar. Muy bien. En Apocalipsis 5, estábamos en Génesis 5, vaya conmigo para que lo corrobore, versos 11 y 12, dice la Biblia así: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Apocalipsis 5, 11 y 12. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era. Es un número. No es que son muchos, no dice son muchos que no se pueden contar. Dice su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria. Entonces Dios crea al hombre teniendo ángeles. Dígalo: Dios crea al hombre teniendo ángeles. Diga: Dios crea al hombre siendo una triunidad perfecta. ¿Cuál es la razón por la que Dios crea al hombre? ¿Para qué nos hizo? ¿Se ha hecho usted esta pregunta existencial? No solamente de manera personal: ¿para qué existo yo? Pero ¿para qué creó Dios la raza humana? Bueno, no la creó porque la necesitaba, porque Dios no necesita nada. Lo supiera usted si estudia más espiga. Aleluya. Pero Dios es Dios y no le falta nada. Tampoco los creó para que lo acompañaran, porque Él tenía los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, los seres vivientes y toda criatura celestial creada antes del hombre. Y ciertamente le hacen compañía a Dios y le sirven. Pero hay algo que los ángeles no pueden hacer y que está claro en las Escrituras: no pueden reproducirse. 1, 2, 3. O no pueden tener hijos. Y Dios quería crear a alguien que le diera, no solo que fuera su hijo o hija, sino le diera. Los ángeles no pueden. Dice la Escritura, en palabras de Jesús, que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces encontramos en la Biblia, no en la superficie de la Biblia, pero estudiando y escudriñando, que el deseo de Dios al crear al hombre es tener hijos que le den, y está en la Biblia. Lo hemos leído más de alguna vez la mayoría de nosotros sin entenderlo. ¿Dónde está? En Malaquías 2:15. Yo podría haber iniciado la conferencia en Malaquías 2:15, pero quise hacer esta introducción para que quede con completa contundencia que el deseo de Dios al crear al hombre es que el hombre, obviamente Adán y Eva fueran sus hijos, y al unirse y multiplicarse tuvieran hijos de Dios. Les compartió a ellos, a Adán y a Eva, como lo ha hecho con el ser humano, la capacidad co-creadora
Dios es el que da vida, pero el hombre y la mujer contribuyen al unirse por amor en un pacto de 3 personas entre Dios, el hombre y la mujer, para tener esa descendencia. Mire lo que dice Malaquías 2:15. No hizo Dios uno, eran 2, dicen los versículos anteriores, pero no hizo él uno, o los unió, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Qué buscaba Dios? Para él mismo. Guárdense pues en su espíritu y no rompan el pacto. No sean desleales para con la mujer de su juventud. Hay algo especial cuando hay adulterio y fornicación. ¿Cuándo qué? Porque una de las capacidades principales o razones principales por las cuales Dios crea al hombre y a la mujer es para que le den hijos. Y cuando el sexo se usa para un placer personal únicamente y fuera de la dirección en que Dios lo marca, es un pecado que dice la Escritura: cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y usted va a ver en la Biblia un apartado especial para adúlteros, fornicarios y toda desviación sexual, porque tiene que ver con que el poder que Dios dio para ser co-creadores con Él, para tener la habilidad de dar vida, cuando Él sopla aliento de vida en los bebés, cuando el esperma y el óvulo se fusionan y empieza un ser nuevo a crecer, que eso se pervierte y se usa fuera o en contra del plan de Dios. Yo voy a leerles 2 versiones más de la Reina Valera del versículo 15 de Malaquías 2. Escúchelo con atención en la NTV. ¿No te hizo el Señor uno con tu esposa? Los casados digan, pues sí. Digan, gracias a Dios. Y los hombres son los más animados. En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. Eso no lo entendemos. Yo hago con mi cuerpo lo que yo. Así piensa la gente, pero no. Una vez que nos entregamos al Señor, lo reconozcamos o no, nuestro cuerpo y espíritu son de Él. ¿No te hizo el Señor uno con tu esposa? Y a la vez no te hizo uno a ti, mujer, uno con tu esposo. Y en cuerpo y espíritu son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Por qué hace al hombre? ¿Por qué del primer Adán le saca un costado, una parte de su costado, le hace a Eva y luego los llama a que lo involucren a él? De uno hace 2 para que se formen 3 y los 3 vuelvan a ser uno. No los hice bolas. Algunos dicen, ¿mandé? De uno, Adán. Hace 2, Adán y... para que se unan 3 con Dios, se vuelven 3, y esos 3 sobrenaturalmente vuelven a ser 1. Bueno, algunos todavía están así como que yo reprobé matemáticas en la escuela, pastor. Sí, se nota. Pero ¿qué quiere Dios? Que produzca la unión matrimonial. Quiere hijos. Todo el mundo dice, bueno, sí, no, que vivan para Dios. ¿Qué quiere? No más hijos, no más quiere hijos. Dígame, ¿qué quiere Dios? Por eso, de entre las cosas que debes cuidar para que tus hijos vivan para que tus hijos vivan, es no fallar en el pacto matrimonial. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. De hecho, la Biblia dice que te cases joven, que sea la esposa de tu juventud y no la de tu senectud. Pero bueno, Dios puede, si lo buscas, involucrarse, pero es mejor, según la Escritura, joven. La Nueva Biblia al Día, NBD, Nueva Biblia al Día, dice, fueron unidos a sus esposas por el Señor. Dios en su sabiduría hizo que los dos, que somos bien diferentes, pero nos queremos, nos amamos, llegaran a ser como una sola existencia delante de sus ojos cuando se casaron. ¿Qué es lo que Él quiere? Pues que compartamos el cuerpo y haya avivamiento en las noches en cada matrimonio. Hoy queremos avivamiento, aleluya.
Los que tienen a su esposa. Yo tengo una almohada y a mi hijo Jonathan, que va a estar ahí en otra cama conmigo en el hotel. Pero muchos de nosotros, en especial los hombres, nos casamos pensando en el sexo. ¿En qué se casa pensando el hombre? Las mujeres deben entenderlo. No es que tu esposo sea una bestia sexual, es hombre. Malo que no quiera el sexo porque te salió rarito. El hombre va a decir lo que tenga que decir y hacer lo que tenga que hacer para que la mujer, su esposa, le dé. Y la esposa no se casa realmente por sexo, se casa por compañía, porque Dios hizo a la mujer para que ayudara al hombre, para hacerle compañía. ¿No es bueno que el hombre esté? Entonces le haré. Y cuando la mujer está con su compañero, su esposo, que es su amigo, platican juntos y platican juntos y platican juntos y platican juntos en la mañana, en la tarde, en la noche. Y agarran, tú estás sientes como con el micrófono y tú, de verdad, no me digas, en serio. Y luego ríen y uno dice, está loca, rió, lloró. Ella no se casó para tener sexo contigo, sí lo va a tener. Se casó para hablar contigo. ¿Cuántas mujeres se ponen de pie y dicen, es verdad? Alguien dígaselo a los hombres de frente. ¿Alguna me quiere dar una ofrenda? No, no es cierto. La mujer sabe que va a tener sexo contigo. Puede ser agradable, depende de cada matrimonio. Hay cada burro, pero bueno, ese no es el tema. Que consume cate está amarrado de no sé dónde. Pero la mujer quiere un compañero a quien hablar, con quien platicar, con quien pasar los mejores tiempos de su vida. ¿O no, muchachas? El sexo es una añadidura, que para algunas es una aflicción y para otras una bendición. No toquemos el asunto. Pero la pregunta la está haciendo Dios a través del profeta Malaquías. Yo sé que algunos de ustedes se sienten incómodos. ¿Cómo el pastor está hablando de eso? De sexo se debe hablar en dos lados: en la familia y en la iglesia. Porque es el único lugar donde en la familia los padres hablarán con amor y sabiduría, se entiende, hacia los hijos. Y en la iglesia los pastores quitarán todos los falsos mitos. Dios creó el sexo y el sexo es bueno. En todos los días que Dios creó algo, en los 6 días, dijo Dios es bueno. Fue bueno, fue bueno, fue bueno. Pero cuando creó el sexo y creó a Adán y Eva y les dijo, lléguenle muchachos, Dios dijo, fue bueno en gran manera. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Solo ese día fue bueno en gran manera. Lo tengo que hablar porque la pregunta de Dios a través del profeta, ¿y qué quiere Dios que haya de esa unión entre un hombre y una mujer que los hace ser uno? Quiere que le den hijos, pero no hijos así que se parezcan a ti y que él salga así como tú. Dios lo libre, que salga como tu esposa. Porque no hay ningún hombre bonito. Todos los hombres son feos, fuertes, formales y felipes. No es, o sea, no sé cuál es tu razón o para qué creías que te casaste. Pero la Biblia, la palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita es que a través de esa unión de amor entre tú y tu esposa y Dios que los une, produzcan hijos piadosos, o como dice la Nueva Biblia al día, hijos piadosos, o como dice la NTV, hijos que vivan para Dios. Por eso tengan cuidado de no ser infieles a la esposa de su juventud. Porque el adulterio, la fornicación y el divorcio estorbará a los hijos para que vivan para Dios. No hay nada que afecte más a los hijos que el adulterio de sus padres, o de uno de ellos, o el divorcio. Los que se divorcian, y no estoy criticando, ya maldijeron a los nietos que no han nacido. Porque está demostrado con las estadísticas en la mano
que los hijos de divorciados tienen 4 veces más posibilidades de divorciarse y los nietos 8. Gracias por tu entusiasmo. A ver si le piensas la próxima vez que te pase, divórciate de ella. Si el diablo está destruyendo la familia, le veníamos diciendo a Omar y a Sergio precisamente el tema de la orfandad, que ahorita la estadística del gobierno mexicano es que el 54%, ¿el qué? De los hogares de familias mexicanas son dirigidos por una mujer sin el marido con él. Hay más hogares sin un padre presente que hogares con los 2 padres presentes. Y cuando tenemos hogares con los 2 padres presentes, uno está ausente en el alcohol, en el trabajo o en alguna otra cosa, porque puede estar ahí, pero está ausente. Por eso Dios dice que es importante que el corazón de los hijos se vuelva hacia los, y el de los padres hacia los. Si esto no sucede, habrá maldición en la tierra. Me pone muy triste entender que la última palabra, lo pueden verificar, del Antiguo Testamento es la palabra maldición. Porque hay desconexión. La desconexión trae maldición en una empresa, en una familia, en un matrimonio, en una iglesia. Nos lo enseñaron los maestros del CENTE. Maestros unidos jamás serán vencidos. Del acento del CENTE. Y los maestros esos que agarrando plantón consiguen extorsionar, estrangular al gobierno y ceden a sus peticiones o negocian. Pero si no nos volvemos y nos unimos en las generaciones, hablando ya en el contexto de la iglesia, aunque el avivamiento venga como una coladera, se va. Y viene porque Dios es bueno y responde a las oraciones de su pueblo. Pero para retener lo que Dios quiere hacer, tenemos que permanecer no solo juntos, sino unidos, unánimes. El Espíritu Santo descendió sobre los que estaban orando en el aposento alto, porque no solo estaban juntos, sino unánimes, de una sola alma. Y es solo en el vivir como pueblo, en el congregarnos, en la vida corporativa de iglesia, dice la Escritura que ahí el Espíritu Santo, a través de los ministerios, también una cita que leyó el pastor Omar, nos vamos creciendo, vamos siendo mejorados, perfeccionados, madurados, hasta llegar a la estatura de Cristo. Dele un fuerte aplauso a Dios. Y sí, Romanos 8:15 dice: no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino han recibido el espíritu de adopción. ¿Cuál espíritu? Es el Espíritu Santo, que nos hace conectarnos con el Padre en primer lugar y llamarle: papito, tú eres mi Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Y debemos entender que somos templos del Espíritu Santo y Dios está dentro, no está afuera. Buscamos a Dios. Ven, Señor, Él ya está dentro. ¿Dónde está Dios? Si tienes el Espíritu Santo, Dios está dentro. Lo que hay que dejar es salir y que tu vida sea como un vehículo que luce para manifestarse en esta tierra. Dale un aplauso al Señor. Habiendo acabado mi introducción, entro en el tema. Busqué en la Biblia un ejemplo de padre o de paternidad. Me deslumbró obviamente Elías, Eliseo, pero no habla la Biblia de sus hijos. Me llamó la atención Moisés. ¿Qué hombre tan tremendo como Moisés, que la Biblia menciona a sus hijos, Gerson, Coat y Merari, creo que son los hijos de Moisés, pero no hacen nada trascendente, no hace nada malo, pero tampoco nada trascendente. El rey David, que tuvo de 9 esposas, bastantes hijos, es el peor padre de la Biblia. 1, 2, 3. Y le reto a que me lo demuestre. David, el peor padre, tiene la medalla de oro como el peor padre de la Biblia. Un hombre adorador, un rey, uno conforme al que despedazó su casa. 4 hijos muertos, 1 violada, 3 asesinados. Qué bonita familia pastoral.
Admiramos a David porque es un rey, es un guerrero, es un salmista, pero no como padre. Pues ¿qué podemos pensar si Isaí se dice en el Salmo 51:5 que David nació en pecado y en maldad fue concebido? O sea, que la mamá de David no era la mamá de los otros hermanos de David o hijos de Isaí. David fue una canita al aire, una cosa que no debió suceder, pero Dios es capaz de tomar tu error. Escucha, acá estoy, tu pecado, tu falta cuando te vuelves a Él, y aquello que fue la vergüenza más grande de tu vida, convertirla en el futuro y el destino de ti, tuyo y de tu descendencia para siempre. No me entendieron, pero algunos me entendieron. David no supo ser padre de sus hijos porque su padre se medio avergonzaba de él, y luego lo puso a cargo de Saúl, peor, con Y, peor. Y todas las autoridades espirituales, Samuel tampoco pudo gobernar a sus hijos. El pueblo de Israel, las tribus pidieron rey, porque los hijos de Samuel iban a quedar como jueces en su lugar, y dijeron: Dios nos guarde, ay Dios mío, dame puntería, o algo así dice una plegaria conocida. Mejor levántanos un rey, no que sea que tus hijos, que admiten el soborno y el cohecho, nos gobiernen. Y Samuel, dice la Biblia, que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus. Tremendo, de nadie más lo dice. Y bueno, a Samuel lo crió Elí. Diga peor. Elí, el sacerdote, pero que no pudo controlar sus hijos y sus hijas. Sus hijos fornicaban con las chavas del coro y de la alabanza. Bueno, no dice ahí la Biblia, pero las que estaban en el tabernáculo, que era lo mismo. Y no estorbó a sus hijos para que pecaran. Y es una estela de malos padres: Elí, Samuel, Isaí, Saúl, David, Salomón, Roboam. Se acabó el reino. No duró más de 4 generaciones, porque la labor de ser padre es un ministerio en el cual Dios te tiene que ayudar y al que te debes dedicar toda la vida. Le puedes dar un aplauso al Señor. Pero buscando y rebuscando al prototipo de padre, me dijo Dios: léelo. ¿Cómo me dijo? Léelo bien en la Biblia, hijito, porque como que no te amanece. Y entonces me llevó Dios a Génesis 11 y 12. Y aquí el tema que mañana continuaré. ¿Cuántos van a regresar mañana? Esta historia quedará en continuación. La Biblia habla de Abraham. Dígalo, Abraham. El nombre de Abraham es padre enaltecido. Ya no más en el nombre se habla de su destino. Muchos nombres en el Antiguo Testamento tienen que ver con el destino. Cuando hay un hombre malo, Dios da otro nombre que habla del destino, como Jacob, que significa tramposo, usurpador. En México, el tranza. Él inventó el versículo: el que no tranza no avanza. Por Jacob en Proverbios 35. No. Y cuando Dios lo metió a su destino, le cambia el nombre, porque no vas a hacer el tranza toda tu vida. Te vas a encontrar conmigo. Va a haber una batalla que lo dejó cojeando toda la vida y manifestó que había estado con Dios. Hay veces que Dios nos tiene que tocar, y el toque de Dios no es sencillo, no es suave, no es gentil, sino te descoyunta algo, te vuelve visco, te da un tic, algo así te pasa. Y cada vez que Jacob cojeaba el resto de su vida, donde el ángel o este ser espiritual le tocó el muslo y le descoyuntó, se acordó que había peleado con Dios y su destino había cambiado, porque le dijo a aquel ser: ya no te llamarás Jacob, que significa el tramposo, el que engaña; te llamarás Israel, que significa el príncipe de Dios. ¡Ay, qué cambio! Pero cuando Dios se revela, no rehúsa llamarse Dios de Abraham. Yo diría que Dios hubiera omitido a Jacob. Aparte, el nombre no bendice. No sé si usted se llame Jacob, perdón.
pero en el sentido del significado. Hubiera dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Pero no lo dice. Él dice: soy el Dios de Israel. Pero cuando usa esta revelación de generaciones, de 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, porque son 3 generaciones, Dios es un Dios generacional, Él no rehúsa llamarse Dios del que hace trampa. Acá estoy. Dios del que engaña. ¿Qué eso significa? Él es Dios de Abraham, de Isaac, del que engaña, hace trampa y es tranza, pero Dios no lo deja engañando, haciendo trampa y tranza, lo convierte en un príncipe de Dios. Él no rehúsa decir: aunque fuiste tramposo, soy tu Dios. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios. Y la Biblia habla entonces de que el nombre de Abraham es padre enaltecido, pero no tenía hijo. La crisis de Abraham es que es un padre sin, y aparte lo lleva en el nombre a Dios, padre enaltecido. ¿Y padre de quién? ¿Le tocó en la escuela encontrar a alguien que se apellidaba Delgadillo y que estaba bien gordillo? ¿A quién le tocó estar en la escuela con alguien blanco, de apellido Blanco, y estaba bien prietito? Y era un bullying que no te la acabas, ¿verdad? Y a Abraham le hicieron un bullying toda la vida. Adiós, padre enaltecido. Y un día Dios le dice: te voy a cambiar el nombre, Abraham. Ay, Dios, gracias, tú no sabes qué bronca ha sido este nombre que me dieron. Te voy a llamar Abraham, padre de multitudes. No manches. O sea, que nos quede claro, Dios llamó a Abraham a ser su ministerio. No fue resucitar muertos. Su ministerio no fue evangelizar las naciones antiguas, aunque dio testimonio al rey de cananeo, de los filisteos, y al rey de Egipto. O sea, él tuvo contacto con grandes personalidades y les mostró a Dios, pero su llamado fue ser padre. Y Abraham no estuvo listo, aunque él anhelaba hijos o hijos, un hijo por lo menos, no estaba listo hasta llegar a los 100 años. Tú puedes anhelar algo de Dios y hasta que no estés listo, Dios te lo va a dar. Tu iglesia va a crecer, pastor. Te lo estoy profetizando. Alguien que pueda tomar la palabra hasta que estés listo. Porque si tu iglesia crece y no estás listo, la desgracias. Pobre gente. Uno como quiera, pero las ovejas. Sí. Y hay pastores que todavía no estamos maduros o no tenemos la capacidad, pero tú quieres que tu iglesia crezca por competencia, por comparación, por inseguridad, y dice Dios: te voy a hacer crecer la iglesia. Y tú dices: pero ya se tiene 20 años haciéndolo. Dios le prometió más o menos el hijo a Abraham 35 años antes, y se lo dio hasta que tenía 100 años. Yo digo, dice la Biblia que por lo menos 75 tenía cuando salió de Harán. ¿Cuántos tenía? Y tuvo el hijo hasta los 100. Digo: Señor, ¿por qué no se lo das pronto? Si quieres, no a los 76, a los 77. Como que Dios me dice: ¿te estoy consultando? No me estás consultando, pero yo diría, pues si está cañón que se lo des a los 70 y a los 80, está súper cañón que se lo des más grande, porque con la edad todo cae por el peso de la gravedad. Todo tiende hacia abajo. Neta. La matriz de Sara estaba seca. Dice, ya no tenía la costumbre de las versiones dicen nuevas, no menstruaba. O sea, estaba seca, reseca, ultra seca. La cueva de Batman tenía más vida que la matriz de Sara. La cueva de Batman por lo menos tiene murciélagos. En la matriz de Sara no había nada. Pero a los 90 años, ¿a los qué? Un milagro vino y la matriz de Sara se llenó de sangre. Un doctor, un ginecólogo, una enfermera, y todo lo que estaba aquí se posicionó. Porque ahí les va, muchachas. La Biblia dice que amamantó a Isaac. Digan, no puede ser. O sea que todo tuvo que rejuvenecer para que Sara amamantara a Isaac. Lo mejor que puedes hacer es que Dios te visite
y deja de comprar esas cremas de grasa de ballena que están en peligro de extinción y te cobran 1,500 con ácido yulo, ese ácido que te pones, y hialurónico. La presencia de Dios da vida donde no hay vida, las arrugas quita y hasta te puede hacer dar luz a los 90 años. Eso dice la Biblia. ¿Le puedes dar fuerte un aplauso a Dios? En Génesis capítulo 11, por favor, vaya conmigo. Génesis 11. Y algunas personas me han preguntado, bueno, si usted nos va a hablar de Abraham, exactamente de eso voy a hablar. ¿Por qué se refiere a Génesis 11? Porque dijo un catedrático muy importante hace muchos años: para hablar de la historia de un hombre, comience con sus padres. Pero bueno, es que hay algunos que no tienen padre ni tienen lo que sigue, dijo el pastor Omar. Y mire cómo la historia de Abraham en Génesis comienza con la de su padre Taré. ¿Con quién comienza la historia de Abraham? Porque inevitablemente tus padres te han afectado para bien o para mal. Levanten la mano a los que los afectaron más para mal que para bien. No la levanten, porque a lo mejor aquí están sus papás. Solo tal vez los que nacieron en un hogar cristiano. Pero yo nací en un hogar que no era cristiano. Yo aprendí muchas mañas malas en mi casa. Aprendí todas las folclóricas de México. Yo me las sé todas y las usaba hasta antes de conocer a Cristo. Dice la Escritura por Pedro que desechemos esa vana manera de la cual recibimos del diablo, de los demonios, de los cantineros, de los profesores en la escuela, de los alumnos que repetían el 5, el 5 y el 6 grado. Porque un padre, aunque te ame, no te puede dar lo que no. Y si no tiene a Cristo, no te lo puede dar. Pero si practica el pecado, es lo que te da. Aunque te dé dinero, aunque te dé estudios, también te da esa influencia o esa tendencia. Entonces Dios tiene que tratar con los padres para bendecir a los hijos. Dice la Biblia en Génesis 11, 27. Y si puede venir la persona al teclado. Yo no voy a acabar cuando llamo a la persona al teclado. Solo la estoy llamando a tocar. Eso es todo. Es todo. No empiecen a decir, ya me llamó el tecladista hace... ¿Qué te importa qué horas lo llamo? Déjame, yo estoy predicando. Yo pensé que te ibas a tardar más, pero qué bueno que llegaste pronto. Algunos tú los llamas y ya vino Cristo por nosotros cuando llegan al frente. Pero tú ya me conoces. Puedes tocar algo suave, lo que ministra Omar. Ya ves que él sabe muchas. La de Paquita, la del barrio, ¿te conoces? Una que... No. Tócanos algo que ministre mientras estoy compartiendo. Voy hacia la conclusión. Y entonces Dios empieza a hablar de Taré. Para hablarnos de Abraham, Dios nos empieza a hablar de... ¿Cómo se llamaba? Génesis 11, 27. Estas son las generaciones de Taré o los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham. Era el papá de Abraham, exacto. Pero no solamente era el papá de Abraham, engendró a Nacor y Harán. Digan, Abraham tenía hermanos. Pero así todos sorprendidos, tenía hermanos. Pues sí, no era extraterrestre, tenía hermanos. Y la Biblia menciona los nombres. ¿Sabes que Jesús tenía 4 hermanos varones y varias hermanas? Porque le dijeron, aquí tus hermanos. Y en el Evangelio de Marcos da los 4 nombres de los hermanos de Jesús. Y dice tus hermanas. Así que por lo menos eran... Yo me inclino a creer que eran 3 hermanas, Omar. Los 4 hermanos mencionados en Marcos y 3 hermanas, para que Jesús fuera el primero de 8. Jesús, 4 hermanos, 3 hermanas, porque David era el menor de 8. David tenía 7 hermanos y él eran 8. Y Jesús y David son... David es una sombra, es un como prototipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Nada más que David es el menor de... y Jesús es el mayor de... Y los dos nacieron en circunstancias dudosas. Aunque Jesús fue engendrado por el Espíritu, nadie le creía a María.
Y no critiques, porque si tu hija te sale un día con que se embarazó del Espíritu Santo, tú vas a decir: no, no, no. De hecho, yo imagino que María nunca le contó a sus demás hijos del nacimiento de Jesús, porque si María le hubiera contado a sus hijos lo sobrenatural del nacimiento de ellos, hubieran creído en Jesús. Pero no creyeron hasta que Jesús, vivito y a todo color, se le apareció resucitado a su hermano mayor, llamado Jacobo o Santiago, del que todos tenemos una carta en la Biblia, llamada del apóstol hermano de Jesucristo, el que presidía o pastoreaba la iglesia de Jerusalén. Él pastoreaba la iglesia donde estaba Pedro, Juan y todo, porque era el hermano mayor después de, y nunca había creído no estuvo al pie de la cruz. Era su responsabilidad. Si el hermano mayor está encargarse de pero no teniendo Jesús a ninguno de sus, piensa en eso cuando su familia lo ataque, cuando tu familia se burle de ti. Jesús lo vivió, no teniendo a uno de sus hermanos a quien encargar su madre. ¿A quién se le encargó? Pero ahí debía estar Santiago y Judas. Los dos tienen cartas en la Biblia. Judas es otro de los hermanos. Digan todos: ay, jole. Yo les dije que íbamos a leer cosas que lo iban a sorprender. Pero dice la Biblia, cuando Jesús se aparece resucitado, a uno de los primeros que se aparece es a Santiago. Y al que no quiere caldo, 2 tazas. ¡Guau, guau! ¿Ya crees? No, que no tronabas pistolita. No, no creo que haya sido la aparición de Jesús, porque se apareció durante 40 días hablando del reino de Dios. El cristianismo es sobrenatural. Creemos en un fundador del cristianismo que está vivo después de muerto. Eso es algo que resucitó y que se apareció. No era un fantasma, no, Gasparín, no. Se apareció vivo 40. Es imposible que tú no creas en lo sobrenatural si eres cristiano, porque el cristianismo nace en lo sobrenatural. Alguien dele un aplauso a Dios, vamos. Estas son las generaciones, los descendientes de Taré. Taré tuvo 3 hijos: Abram, Nacor y Harán. Y tal vez Harán era el mayor porque se casó primero, y Harán se casó y engendró a Lot. Entonces ya tenemos a Taré, tenemos a Abram, Harán y Nacor. Y Harán, que no se menciona a la esposa, como tampoco se menciona a la esposa de Taré, tuvo un hijo llamado Lot. Pero dice el verso 28: y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿Dónde nacieron y dónde vivía la familia? En Ur de los caldeos. ¿Dónde vivían? Pero el verso 29 dice: entonces, después de que Harán murió y dejó a Lot, ¿cómo se llama alguien que perdió sus padres? Yo creo que no está la mamá también murió, porque si hubiera sobrevivido la mamá, la Biblia mencionaría tal vez algo, pero no está mencionada. Entonces, pues a Abram y Nacor, hermanos de Harán, que murió, tomaron también para sí mujeres. Y la Biblia dice: y la mujer la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero la esposa de Abram, Sarai, era estéril y no tenía hijo. Verso 30. No era Abram el estéril, sino era Sarai. Entonces, verso 31, y ahí hay un espacio. Si alguien subraya las Biblias, póngale un círculo con una interrogación. Algo pasó, porque tomó Taré a Abram su hijo y a Lot su nieto, hijo de Harán, el hijo que había muerto, a Sarai la nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los, digan todos, ¿y Nacor? Pregúntame. ¿Quién sabe? Pues ahí no está, se quedó por ahí. Ya luego les platicaré por qué. Porque Taré era sacerdote de un dios adorado en Ur,
y él tenía su vida económica resuelta. Algo tuvo que ser muy importante para que Taré, según Josué 24, que servía a dioses ajenos, dejara su puesto en la cúpula de la sociedad antigua en Ur para salir de ahí. Y dice: y salió de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, para ir a tierra de... ¿Pero por qué? ¿Por qué salieron de Ur para ir a Canaán y llegaron hasta una ciudad llamada Harán y se quedaron allí? Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Diga la historia de Abraham, la historia de su familia. Bueno, el papá de Abraham se llama Taré. Tal vez el hermano mayor de Abraham se llama Harán. Y Harán se casa, tiene un hijo llamado Lot, y Harán se muere. Y la Biblia añade que también toman esposa Abraham y Nacor. Y también menciona la Biblia en especial la vida de Abraham y Sara, porque todos los capítulos siguientes se desarrollan a través de la vida de Abraham. Y dice que Abraham se casa con Sara, pero Sara era, y Lot era, y ellos no tenían, y Lot era, y ellos no tenían, y ellos querían y Lot quería, y Dios los hace y ellos se juntan. Podríamos decir, ¿verdad? Pero no dice así la Biblia. Y entonces la Biblia toma el ejemplo de que Abraham y Sara, por no tener, toman a Lot, lo adoptan. ¿Lo qué? Porque el anhelo de Abraham, el destino de Abraham es ser padre. Lo lleva en el nombre, Padre enaltecido, que luego Dios le cambia a Padre de multitudes. Hablemos de Lot, el huérfano. El Lotito, el huerfanito. Un huérfano no hizo nada para perder a sus padres. Es alguien a quien la vida lo golpea y le quita lo más valioso, que le va a proteger, le va a sostener, lo va a ayudar, lo va a criar, lo va a formar. Él se queda sin sus... Pero diga, Dios es bueno todo el tiempo. Dios es... ¿Cuándo es bueno Dios? Aun cuando alguien pierde a sus padres, ¿será bueno Dios o malo? Entonces, como ve que Lot no tiene padre o madre y Abraham y Sara no tienen, los une en una singularidad única en toda la Biblia. En el hombre, que desde mi perspectiva no tiene que ser la suya, es el mejor padre de todos. No encontrará usted un mejor padre, un modelo mejor en la Biblia que el de Abraham. Él es tan eficaz como padre que logra que 4 generaciones, no 3, ¿cuántas? Caminen con Dios y lo respeten. Alguien dele un aplauso a Dios. Vamos, más fuerte, más fuerte. No tengo el tiempo de extenderme, pero cuando Adán y Eva tuvieron hijos, ya la primer descendencia, la segunda generación, multiplicó el pecado. Caín mata. Cuando Noé y su familia entran en el arca y se salvan de todo el juicio que vino sobre el planeta Tierra, porque el designio del corazón de los hombres era de continuo el mal y la tierra estaba llena de violencia, y Dios decidió raer la vida de toda la tierra porque había maldad en toda persona. Noé halló gracia delante de Dios porque era justo en sus y perfecto en sus generaciones. Él venía de una descendencia que no se había embarrado en el pecado como todos los demás. Él le creyó a Dios, construyó un transatlántico en medio de la nada donde no había agua, y dijo que iba a llover cuando esa generación, las personas antes del diluvio nunca habían visto caer agua, sino que la tierra era regada por un vapor que subía. Por eso la larga vida, los dinosaurios, que tenían que comer, la mayoría de ellos, plantas enormes que no se darían en las condiciones actuales, sino que tendría que tener la tierra un efecto como de invernadero. ¿Cómo de qué? Para que crecieran plantas enormes que pudieran albergar bestias como los dinosaurios, que comían cantidades enormes de hierba y que tenían una dimensión enorme. Porque los rayos ultravioleta y otro tipo de rayos que causa daño en los seres vivos y avejenta o acelera la vejez en las personas, no se traspasaban de esa capa de agua que flotaba en la atmósfera.
Entonces Noé le cree a Dios, se salva con sus hijos, 3 nueras, él y su esposa, 8 en total. Salen del arca y Noé tiene sed. No sé, plantó una viña, pero como la presión atmosférica cambió durante el diluvio, la presión atmosférica, él tomó vino como usaba tomar vino antes del diluvio, pero la presión atmosférica hizo que se embriagara, y embriagado se desnudó y se quedó dormido, desnudo en su tienda. Pero entonces Canaán, el nieto de Abraham, ¿el qué? El nieto de Noé, y su padre Cam, que no lo cuidó, tuvieron relaciones sexuales con Noé. La Biblia menciona, vieron su desnudez. Y no puede ser que fueron al vapor juntos y por eso los va a maldecir Dios. Imagínense la gente que tuvo que atender a personas de edad, a sus padres, y bañarlos ahora en el COVID, cuando cuidan a las personas enfermas. Tienen que verlos desnudos, y eso no trae maldición, los están ayudando a sobrevivir. Habla de una perversión. Ya Noé, con su nieto, 3ª generación, y su hijo, 2ª generación, el pecado se activó. Pero Abraham, diga Abraham, no le escuché, más fuerte, no transmitió la tendencia al pecado, su familia no vio la actividad, del pecado en su vida, sino vio su apartamiento, su santidad, su consagración a Dios, su fe en un Dios que nadie creía y que no se veía, y que no había una escultura de él, y lo transmitió a su hijo y a sus nietos, y afectó a sus bisnietos. Entonces Dios decidió hacer un pacto con Abraham por 1000 generaciones, y le dice: de ti me proveeré, en el que serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de ese Abraham desciende Jesús. Alguien dele un aplauso al Señor. Vamos, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo viene de la descendencia de Abraham, según la carne, porque fue el primero que, en vez de manifestar el pecado a la siguiente, manifestó la fe, la santidad, el amor a Dios, el adorar. Se puede definir a Abraham. Yo tengo una conferencia que se llama el edificador de altares. Hay 7 altares principales que Abraham levantó: un lugar de encuentro, altar, lugar alto, lugar de encuentro con Dios. Fue el primero que practicó encuentros con Dios constantes. Y Dios le hace una promesa: como tú transmitirás la fe, y la transmitió a los hijos y a los hijos después de tus hijos, yo hago un pacto que por 1000 generaciones mi bendición no se apartará de ti y de tu descendencia. Como tú conectaste a tus descendientes contigo y conmigo, porque ¿qué quiere Dios? Dice Malaquías. ¿Qué quiere Dios? De esos 2, ¿qué quiere Dios? Hijos que ¿qué? Piadosos, criados para Él. Cuando Dios te unió, está pensando en tus hijos. Acá estoy, no en ti. Bueno, también en ti, pues si no, ¿cómo te salvó? Pero la onda Dios la trae con tus hijos. Cuando Dios te salvó, pastor, levanten la mano los pastores. Dios está pensando en los que tú traerás a Cristo como hijos espirituales. No solo tus hijos físicos, sino tus hijos. Y Dios te da el ministerio no para brillar, no para que tengas un modus vivendi, 1, 2, 3. Porque en México, antes de la pandemia, era tan bueno ser pastor que la gente ponía iglesias como poner un puesto de tacos o de paletas. No, pon tu iglesia para que te vaya bien. A su mecha. Si a los que han sido llamados los ha aprobado, al que se llamó a sí mismo, muchas cerraron, gracias a Dios, porque nunca fueron llamadas. Hay iglesias que Dios no formó, las formó el hombre. La competencia, la envidia, el celo, la división, pero no Dios. Son iglesia, pero no iglesia de Dios. Y la Biblia dice: ustedes, cuando se reúnen en el Nuevo Testamento, forman la iglesia de Dios. No solamente es una asamblea, es la iglesia. Entonces Dios, viendo que tiene a un hombre huérfano, ¿aún qué? Pero Dios es bueno
todo. Te voy a dar el mejor padre, Lot. ¿No habrá antes? Uno mejor que el que te doy. Si perdiste a tu papá, perdiste al que te protege, al que te guía, al que te cuida, pero voy a escoger el mejor padre que tengo y te lo voy a asignar para que él te enseñe a conocerme, porque me le voy a manifestar a él, me le voy a aparecer con mi gloria. Según Hechos capítulo 7, cuando Esteban se defiende antes de ser apedreado, él dice que a Abraham se le apareció el Dios de gloria morando en Mesopotamia, en la ciudad de Ur, por lo que leímos en Génesis 11, y lo llamó, dice la Biblia, a salir de su tierra y de su... Y cuando Abraham toma a Lot, o lo saca de Ur, la ciudad de idolatría principal en la antigüedad, la capital de la adoración a la luna de todas las naciones antiguas, donde todos los imperios de la tierra irían a esa ciudad a adorar, y donde Taré era sacerdote. Y posiblemente Abraham, Nacor y Harán, sus hijos futuros. Pero muere Harán y Lot queda huérfano, y Dios, siendo bueno, dice: este muchacho necesita entrar a su destino, tomar su herencia, aunque no tiene. Le daré la adopción de Abraham y Sara. Y dice la Biblia que entonces salió Taré, porque Abraham le compartió a su papá. Si su papá era sacerdote, fíjate que se me apareció Dios, papá. Y el papá de Abraham, Taré: ay, sí, nos han dicho varios que son muy privilegiados, que una luz plateada entra y los llena de un resplandor. Es cuando la luna, el Dios de la luna no, papá, papá, espérate, papá, jefe. Se me apareció Dios. Por eso, hijo, la luna. No, el que creó la luna. Cállate, Abraham, es blasfemia. Porque Abraham era guadalupano y mariano. Y se le aparece Dios y le dice a su papá: el Dios al que sirves, papá, hay uno mayor que creó a lo que nosotros adoramos. Y el papá Lot, el papá Taré, se impacta tanto que sale con Abraham. Va Abraham, Sara y el huérfano Lot. ¿El qué? Y la ponencia de mañana, mi conferencia de mañana, que espero no falte, se referirá a Lot como alguien que nunca superó la orfandad. Como tú comprenderás. Le da Dios el mejor pastor, lo mete a la mejor iglesia. El pastor lo ama, lo vuelve a amar y lo sigue amando a pesar de que Lot está fallando. Cuando él se va a vivir a Sodoma y lo secuestran, ¿qué le pasó por irse a vivir a Sodoma? Salte de Sodoma antes que te secuestren. Porque en Génesis 13 Lot se separa de Abraham y va poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y luego lo encontramos trabajando en el cabildo del ayuntamiento de Sodoma, recibiendo su cheque. Él era juez en Sodoma. Pero toda su estancia en Sodoma no ganó una persona para Cristo, no afectó a una persona para Dios. Pues no Cristo, pero el Dios de Abraham. Nunca volvió a platicar con Abraham, o no hay registro. No hay registros de Lot orando, no hay registros de Lot adorando, aunque se la pasó viendo a Abraham orar y a Abraham adorar. Porque hay personas que mientras están en una iglesia, pues aprenden a hacerlo con el pastor, el padre de esa iglesia, pero nomás se salen como chivas locas y no sabían que lo que les sucedía era por el manto que los cubría. Y Lot se separa de Abraham y empieza su debacle espiritual. Lot es el prototipo de un huérfano que no rompe su espíritu, su actitud de orfandad. Pero de eso está llena la iglesia. Discúlpenme. Y de eso está lleno la República Mexicana, porque la división, ¿la qué?
Otra vez, ¿la qué? Que es como la iglesia en México se multiplica. La iglesia en México crece, pero por división, más que por multiplicación. Sucede cuando los hijos y los padres cuando el espíritu de orfandad en miembros de la iglesia no logra ser superado para tener un padre y reconocer al pastor no como un buen maestro, un hombre profético milagroso, no como pues un siervo de Jesucristo, sino también como un padre. Porque el modelo bíblico desde siempre es que el que te guía espiritualmente se convierte en un segundo padre. Por eso cuando Lot no tiene su padre, porque su padre Harán muere, su padre, Dios le suple la ausencia de su padre terrenal con un padre espiritual poderosísimo, el receptor de las promesas para la salvación de la humanidad entera. El que te maldijere lo maldeciré, al que te bendijere lo bendeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. A ese hombre se lo da Dios a Lot para guiarlo. Como tú, que recibimos de nuestro padre natural y de nuestros padres una vana manera de, pero como Dios nos da una segunda en nuestros pastores. Y la misión de un pastor es sacarte de la vida que tú tienes llegando a Cristo, sin Cristo, y llevarte a la tierra de promesa. Alguien diga gloria a Dios. Llevarte a tu Canaán, donde tú puedes heredar lo que Dios te ha prometido y te puedes convertir en quien Dios ha dicho que llegarás a ser. Que alguien le dé un aplauso al Señor. Y para asegurarse de eso, Dios te da un pastor y una familia espiritual, que la iglesia es la familia espiritual, o la familia de Dios es la iglesia en la que tú te congregas. Y aunque tu pastor sea más joven, es tu padre espiritual, y la labor de tu pastor es ayudarte a romper los estorbos, las trabas, la orfandad que todos traemos, porque necesitamos ser adoptados y abrazar la identidad cuando nos volvemos hijos e hijas de Dios. La labor de un pastor es hacer que una congregación fluya en los ministerios, para que edificada los miembros del cuerpo de Cristo por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los miembros del cuerpo de Cristo vayan creciendo, llegando a la madurez, porque solo los hijos maduros pueden heredar la herencia y usarla correctamente. Mas necesitamos vencer, superar la actitud de orfandad. Necesitas intencionalmente, ¿cómo? Ligarte a tu pastor como un padre espiritual. Es que a nadie llamaréis padre en la tierra. No está hablando de esto, porque Pablo dijo de Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y Eliseo le gritó a Elías cuando le era llevado: Padre mío, y su gente y él no era su padre. Él fue llamado por Elías, y Elías le soltó el manto cuando él araba tras 9 yuntas de bueyes en el campo de su padre, y él llevaba la 10ª. Porque David le dice a Saúl: Padre mío. Y Saúl le dice a David. Es que era común decir no. Está por toda la Biblia, pero no es evidente. Josué, hijo de Nun, siervo era realmente hijo espiritual de Moisés, al que Moisés formó por 40 años, para que cuando él ya no estaba, su hijo espiritual, que le servía más que sus hijos naturales, ahí va, su hijo espiritual, que le servía, que estaba más cerca de él que sus propios hijos, lo sucediera al frente de la iglesia. Y Moisés no puso sus manos sobre ninguno de sus hijos físicos, sino sobre un hijo espiritual llamado Josué, que se caracterizaba por siempre honrar a su padre Nun. Por eso la Biblia dice más de 15 veces Josué,
hijo de Nun, pero hijo de Moisés. ¿Le da un aplauso al Señor? Y Dios nos ha reunido estos días y ya empezó a través de la palabra a remover las cosas en nuestro interior para enseñarnos que somos hijos de Dios y de un Padre espiritual. ¿Me escuchó? Porque Dios sin tus pastores y sin la iglesia no te va a meter a tu herencia. Lo acabamos de escuchar. Todas las promesas son corporativas, son para el pueblo, para la iglesia. No te habla individualmente. La iglesia es presidida por el pastor local. Nadie tiene más autoridad en una iglesia local, por pequeña que sea, que el pastor de esa iglesia. Así venga un apóstol que tiene 2,000 iglesias en el mundo y algunas de 20,000. Cuando llega a una iglesia, el apóstol, según la Biblia, se somete al pastor local. Él es el padre de esa casa. Y la genética, la visión, el enfoque de la vida cristiana que tú tendrás será la que Dios le da a tu padre espiritual, a tu pastor. Y los hijos de esa casa se vuelven la extensión. ¿En qué se vuelven? Del deseo de Dios sembrado en ese pastor. La visión no es del pastor, él la transmite. La visión es de Dios en el corazón de él. Cuando el pastor Omar iba a comprar y a construir este lugar, llamó a su equipo de líderes y le preguntó a todos al mismo tiempo si estarían de acuerdo en apoyarlo, y ellos abrazaron lo que su pastor les decía. Y cuando las generaciones hay bendición en la tierra. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Y Dios nos ha reunido, aunque sea estos 2 días, para empezar a poner identidad, y nuestra identidad segura en el Señor como hijos de Dios, y nuestra identidad como hijos de un ministerio. La división en México, que es la debilidad más grande de la iglesia, es la falta de unidad en la República Mexicana. Nadie puede llamar a una reunión masiva de veras nacional porque se pelean los unos con los. Y estos ojos verdes lo han visto. Si fulano está, yo no estoy. Es que tú no sabes cómo es fulano. Y el Espíritu Santo quiere venir, pero no puede permanecer porque la plataforma donde Él desciende se llama unidad. Alguien dele un aplauso a Dios. Pero si los hijos no solo físicamente, espiritualmente, si los que salieron de una iglesia dividiendo o huyendo para que no los matara Saúl. ¿Alguien entiende lo que dije? Porque David salió del palacio huyendo. Si se queda, lo matan. Y Dios nos dice: sométete a tu pastor, pero no dejes que te mate. Por favor. Si el que salió y formó una iglesia que es más exitosa que la de donde salió, si esas diferencias se pueden unir, si el amor que cubre multitud de pecados logra superar eso, entonces la maldición que México tiene, la maldición que la iglesia cristiana tiene, la iglesia que la maldición que la iglesia de León, Guanajuato tiene, se convertirá en bendición. No te equivoques, no vengo a entretenerte, vengo a decirte que para que Dios cumpla su plan en México y bendiga a la nación, bendiga tu región, bendiga tu estado. Veo que hay muchos de Hidalgo, aleluya. Ahí se derramó sangre, es un estado con un historial. La primera iglesia, la más antigua en México, se hizo en Pachuca, Hidalgo, y ahí empezó el evangelio en la República Mexicana. Pero para que nuestra nación cambie y se vuelva a Dios, las generaciones se tienen que conectar y los hijos deben honrar a sus padres. A mí me encuentro con la situación de que cuando veo pastores de una iglesia, de un ministerio, no se parecen a sus pastores. No son sus hijos, solo están usando su nombre. Ahí se los dejo.
y te digo que me digas si no es verdad. A veces algunos solo quieren el prestigio de un ministerio, y si es americano, inglés, mientras más lejano, como no puede venir el pastor, te manda recursos. Y algunos pastores extranjeros, lo más que pueden hacer, si no pueden ayudar a las iglesias porque estar cerca, es bendecirlos. Pero el motivo no es espiritual, es egoísta, es ventajoso. Porque tú te debes parecer a tu padre. Tal vez no eres una gota idéntica. Te debes parecer. Y no te debes avergonzar de tus padres espirituales. Al contrario, si tú estás cerca, sabes que no son perfectos. ¿Qué sabes? Pero los amas, y la labor del hijo es honrar, y la del padre cuidar, rescatar, sanar, proteger, alimentar y criar. Dale un aplauso al Señor. El pastor Omar tiene ya el entendimiento, pobrecito, porque le bendice verlos, pero también le va a afligir atenderlos, porque sus problemas serán sus problemas. Porque si hay un pacto, hay un lazo de unidad, de conexión, sobre ese lazo habrá restauración. Cuando un pastor cae, cuando un pastor falla, nadie lo quiere restaurar porque el lazo que hay no es real. No tiene un pastor que es un padre espiritual, porque aunque el hijo fallare y pecare, el padre lo sigue amando, y el deseo del padre es restaurarlo, como el padre de Lucas capítulo 15, donde está esperando que el hijo regrese a casa, y tan solo lo ve en el horizonte, corre a abrazarse de él. Ya acabé, ya acabé, ya acabé. Padre, nos has reunido para abrir los ojos. Nuestros ojos están cerrados, o no hay iluminación o revelación sino a través de tu palabra. Nos has hablado aún de algo que vivimos como país. La deshonra en las iglesias mexicanas es altísima. La mayoría de la gente deshonra a sus padres o pastores, padres en la fe. Pero tú quieres levantar ya en Jalisco y en toda la República Mexicana una generación de hijos que honran, y una generación de padres comprometidos a amar y guiar a los hijos del trasfondo de donde vengan hasta un Canaán espiritual. Y dice la escritura que Abraham llevó a Lot a Canaán, pero que en Canaán Lot se separó de Abraham y la conexión se volvió desconexión, y Lot se perdió en Canaán, en la tierra de promesa, donde había sido llevado para prosperar, donde había sido llevado para fructificar, donde había sido llevado para recibir las promesas. Él nunca quiso ser hijo de Abraham y Sara. Por eso tú, cuando Lot se separó, le dijiste a Abraham: no te preocupes, te daré un hijo de tu carne. Padre, levanta a los pastores que están aquí, asistentes o pastores principales, a entender que tú nos uniste y nos diste el ministerio para que criáramos hijos para ti. Enséñanos que las ovejas no son tuyas y que ningún pastor se puede enseñorear de la iglesia, mas debemos ser ejemplo de servicio, amor y búsqueda hacia ti. Haz que en esta casa del Centro Cristiano Amigos y la red que se desprende de aquí, del corazón de Omar y Elsa, se levanten pastores, hombres y mujeres que reproduzcan la imagen de hijos de Dios y de esta familia, porque es necesario que vivamos bajo autoridad para ser formados, moldeados, guardados, protegidos, bendecidos, corregidos, dirigidos. Ayúdanos, Señor, a que se rompa la actitud de división y de orfandad que tanta vergüenza ha traído a nuestra nación.
Une los corazones de los líderes y de las ovejas de cada congregación con su pastor, y vuelve el corazón de los pastores en amor hacia la gente, las personas que pastoreamos. Yo solo soy una voz y he dado tu palabra pidiendo que tú la selles, la grabes en cada corazón. Y yo te pido que no vuelva vacía, sino que en hombres, mujeres, jóvenes y señoritas, con el entendimiento que tú nos das, sea prosperada para lo que